Hola, mi nombre es Stanley Argueda, soy profesor de la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas y esta es una videoconferencia titulada El ámbito de lo económico en el enfoque ecosistémico. Vamos a abordar los principios del enfoque ecosistémico que tienen que ver con temas de carácter económico, como uno de los tres pilares del desarrollo sostenible. En el ámbito de lo económico, el enfoque ecosistémico plantea dos principios. El principio 4, que dice, dado los posibles beneficios derivados de su gestión, es necesario comprender y gestionar el ecosistema en un contexto económico. Y el principio 10, que dice, en el enfoque ecosistémico se debe procurar el equilibrio apropiado entre la conservación y la utilización de la diversidad biológica y su integración. En ese sentido, este enfoque llama la atención al gestor sobre dos aspectos importantes. El primero es que, dado que los ecosistemas son el sustento de las sociedades humanas, hay que armonizar e integrar los esfuerzos por conservarlos con las contribuciones que estos brindan al bienestar de las personas. El segundo es que, dado que muchas de las fuerzas que modelan el territorio son de índole económico, se deben conocer y gestionar estas fuerzas, aprendiendo a utilizarlas, particularmente los incentivos de mercado, como una herramienta que de forma complementaria a las regulaciones motoricen una gestión sustentable del territorio. Entonces, para comprender mejor cómo aplicar estos dos principios, vamos a ver tres conceptos claves. El primero es economía y conservación. Vamos a comprender mejor qué significa la economía y cómo es que ese contexto económico se debe llevar a la conservación. El segundo son los incentivos económicos como una herramienta para la conservación. Y el tercero, vamos a hablar sobre la internalización de los costos ambientales en los procesos de la gestión del territorio. Empecemos entonces con esa relación entre economía y conservación. Economía, según dice el Diccionario de la Biodiversidad de Capel, es el estudio de la forma en que los individuos y grupos toman decisiones acerca de qué hacer con los recursos económicos para satisfacer sus necesidades y aspiraciones. He señalado recursos económicos porque es un concepto muy importante. En el diccionario de Capel se habla de recursos económicos, pero en otros contextos se habla de bien económico. Y un bien económico es todo aquel objeto o servicio que, además de satisfacer una necesidad humana, se adquiere en el mercado a través de un pago o contraprestación. Un bien económico y también un bien escaso. Eso significa que no es ilimitado y que por tanto se puede acabar. Por eso tiene un precio. Este tipo de bienes son además materiales e inmateriales. En resumen, podemos decir que la economía es el arte de manejar aquellos recursos que son escasos y para los cuales, para lograr conseguirlos, necesitamos algún tipo de transacción de mercado. Ahora, ¿cómo conectar ese concepto de economía con el tema de la conservación? En ese sentido, gestionar el territorio en un contexto económico no busca ponerle precio a la naturaleza, sino entender y darle el valor apropiado a la utilidad que tienen los ecosistemas para el buen vivir de las personas. Y eso en muchos de los casos tiene que ver en la forma en que nosotros presentamos la conservación para la gente. Voy a mostrarles algo que es una metáfora, una especie de caricatura, pero de un hecho real. Eso me ocurrió a mí, me pasó hace muchos años, así que es una recapitulación de un hecho real convertido en una especie de metáfora. Ella es Laura. Ella trabaja en un banco, no tiene ningún interés en la biodiversidad porque ella trabaja en el tema de las finanzas y no comprende mucho sobre el tema de la biodiversidad. Yo por mi lado trataba de conseguir recursos para una campaña para protección del jaguar y fui a buscarla para ver si ella me ayudaba a que el banco pudiese generar algún tipo de apoyo. Y entonces traté de establecer alguna relación entre ella y el jaguar. Y lo hice de esta manera. El jaguar es una especie controladora de otras especies que son dispersoras de semillas, gracias a las cuales
crecen los árboles que forman grandes masas de bosque, en donde hay una gran biodiversidad de especies que tienen una serie de relaciones y forman grandes ecosistemas, que es lo que sustentan toda la vida en el planeta y generan esa gran biodiversidad de la cual disfrutamos. Y eso a ella no le interesó. Entonces, este discurso se cayó. No tuve ningún tipo de reacción positiva de parte de ella. Entonces lo intenté por otra vía. Le dije igual, mira, el jaguar, ¿recuerdas que te dije que el jaguar controlaba especies que eran dispersoras de semilla, que producían árboles que generaban los bosques que teníamos en nuestro planeta, en nuestro país? Esos bosques son productores de agua. Ahí se concentra el agua porque funcionan como una esponja que consume el agua y la va soltando poco a poco hacia esos grandes embalses en donde se produce la electricidad, gracias a la cual vos podés trabajar en tu computadora. Y ahí sí establecimos una relación. Ustedes podrán decir que es una relación un poco, como diríamos en Costa Rica, jalada el pelo, pero relación al fin. La diferencia es que aquí yo llegué a algo que a ella le interesaba y que forma parte de su vida, de su vida personal. Por esta otra vía, yo no llegaba a ella. De eso se trata, darle un contexto económico a la conservación. Es hacer entender que estamos conservando no porque queremos conservar bichos. Estamos conservando porque eso permite la vida en el planeta tal cual la conocemos hoy. Pasemos al otro concepto, incentivos económicos como herramienta para la conservación. Quiero mostrar en este gráfico lo que ocurre en un territorio cuando vamos de sitios donde hay una protección mucho más fuerte, que es lo que se ve al lado izquierdo, y vamos avanzando hacia el lado derecho a sitios en donde hay un uso extractivo o modificador de esos ambientes naturales mucho más intenso. Evidentemente, la calidad de la conservación o el estado de conservación de los ambientes va bajando según aumentamos nuestra intensidad de uso. Eso lo representa la línea verde. Pero por otro lado, la producción primaria va creciendo según pueden transformar cada vez más esos ambientes naturales. Sobre todo estamos hablando de producción extractiva, como la madera, como la producción agroindustrial y otros, la pesquería y otros. Entonces podemos decir que aquí hay un capital natural en buen estado de este lado, y de este otro lado tenemos lo que tenemos en buen estado es una producción de riqueza. Entonces, por un lado, conservamos la naturaleza y por otro lado, tenemos mayor riqueza. Del lado en donde tenemos mayor capital natural, hay una producción de riqueza mucho más limitada que la del otro lado. Y por el lado donde tenemos mayor producción de riqueza, tenemos un capital natural mucho más degradado o disminuido. Entonces, la idea es que ese lugar donde hay mayor producción de riqueza tenga una economía subsidiaria, solidaria con esas sociedades que viven en sitios en donde la producción de la riqueza es más limitada para poder mantener un capital natural en buen estado, que a su vez es un capital natural que mantiene el ambiente relativamente sano y ayuda a soportar ese capital natural que está degradado, que a su vez de alguna manera soporta a través del agua, el suelo, la producción de nutrientes y otras polinizadores y otras cosas, esa producción de riqueza mayor. Esta lógica representada en este gráfico tiene que ver con esos conceptos de la economía verde, de la economía solidaria que se habla hoy en día muchísimo en el planeta.
Un esquema de esa economía solidaria en Brasil se da en las reservas de desarrollo sustentable en el estado de Amazonas. Ahí hay un programa que se llama Bolsa Forestal, o la bolsa es como una beca, beca del bosque. Y son fondos que van a familias que viven dentro de reservas. Ojo que no estamos hablando de un pago de un servicio. Es una retribución a través de impuestos en donde le cobran a las sociedades que están en mejor posición para producir y ayudan a estas sociedades que están en menor posibilidad de producir porque están limitadas por las restricciones que tiene el área protegida. Es una economía solidaria en donde el que puede producir más porque tiene mayor libertad y porque ha de alguna manera modificado mucho más los medios, le retribuye a aquellas sociedades que viven en un estado de ambiente más natural y que tienen menos posibilidades de generar gran riqueza en el sitio. También tenemos el tema de los incentivos económicos y en algunos casos se habla de incentivos perversos para la conservación. Vamos a ver en el norte de Argentina un caso de incentivos perversos. Este es el mapa de la provincia de Salta. Lo que ven en colores son bosques remanentes en la provincia de Salta. Esto viene a través de una cosa que se llama el Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, la OTBN, que tiene todo un contexto legal. Y lo que hicieron fue básicamente mapear dónde estaban todos los bosques y de acuerdo a una serie de criterios, los pintaron de verde, de amarillo o de rojo. De verde significaba que eran sitios que se podían transformar, o sea, se autorizaba la tala, la transformación total del bosque, con algunas medidas ambientales. El amarillo se permitía el uso de los bosques, pero sin transformación del suelo. Y el rojo eran sitios de protección absoluta. Los convirtieron básicamente en áreas protegidas. Sin embargo, no pudieron detener la tala en Salta. ¿Por qué no pudieron detener la tala cuando había mucha claridad de lo que se podía o no se podía hacer? Porque tenían un incentivo muy fuerte, que era la compra de soja por parte de soya, por parte de los chinos. Era un incentivo de aproximadamente $1.400 por hectárea por año. Y estamos hablando de zonas en donde hay propietarios que tienen 3.000, 4.000, 5.000 hectáreas de soja. Eso significa un montón de dinero al año. Este incentivo de los chinos mantuvo procesos de deforestación de hasta 60.000 hectáreas por año, aun cuando se tenía este mapa, aun cuando era prohibido, en zonas rojas, amarillas, verdes. Y todo cambió cuando los chinos dejaron de comprarle a Argentina la soya y cambiaron de fuente para la soya de sus países. Esto es un ejemplo de cómo los incentivos económicos le pasan por encima a cualquier ley. A cualquier ley. Ahora veamos una vuelta de rosca. Veamos incentivos económicos positivos. Vamos a Brasil, en donde hay un incentivo municipal muy interesante. En Brasil, como en caso de Costa Rica también, los incentivos para que van a los municipios, o los pagos que hace, el dinero que le pasa el gobierno a los municipios, depende de una serie de indicadores. Ahora, por otro lado, los municipios tenían muchos problemas con las áreas protegidas porque eran sitios en donde no podían desarrollar actividades productivas que generaran mayor riqueza, y además en muchos de los casos eran sitios en donde estaban con exoneraciones de impuestos territoriales que, como en la mayoría de nuestros países, iban para los municipios. Entonces, para un municipio, un área protegida era una desgracia.
era un problema. Lo que hicieron en Brasil fue que diseñaron una cosa que se llama el ICMS ecológico. ICMS significa Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios. Es un impuesto del país. Entonces, aprobaron una ley en donde ese impuesto iba a ser entregado, una porción de ese impuesto, iba a ser entregado a los municipios, pero con la condición de que tuvieran áreas protegidas y dependía de cuánto de su territorio era parte de un área protegida. En el año 2009, por razón de tener áreas protegidas, les llegó a los municipios de Brasil la suma de 164.7 millones de dólares. ¿Qué pasó? Ahora los municipios adoran las áreas protegidas, quieren tener áreas protegidas, porque reciben un dinero por tener esas áreas. Esta es una manera de provocar el interés de los municipios. Vean que en Costa Rica tenemos una ley que crea las áreas, los monumentos naturales, bajo el manejo de los municipios. Y no ha sido muy exitosa, precisamente porque no hay un incentivo para los municipios para esto. Una persona muy famosa en Brasil, que es como el Mario Boza, digamos, de Costa Rica, dijo que la institución de los incentivos del ICMS ecológico, al promover el estímulo económico para la creación de áreas silvestres protegidas y la participación directa de los municipios en este esfuerzo, representó un nuevo paradigma en las políticas de conservación ambiental en Brasil. Estas políticas hasta entonces se enfocaban esencialmente en instrumentos restrictivos de control y vigilancia y se centraban en el ámbito estatal y federal. Algo muy parecido a lo que ocurre en nuestro país. Junto a la promoción de la educación ambiental, el ecoturismo, las reservas privadas, los mosaicos de áreas protegidas, mecanismos de compensación ambiental, reserva legal y otras cosas que hay en Brasil, el ICMS ecológico se destaca como una iniciativa pionera y uno de los instrumentos más innovadores y efectivos para promover la expansión del Sistema Nacional de Unidades de Conservación de nuestro país. Eso dijo Clayton Lino. Vemos cómo entonces, más que un argumento legal, un incentivo económico puede tener un enorme poder para movilizar las fuerzas en un territorio, ya sea a favor o en contra de la conservación. Veamos entonces ahora el tercer elemento, internalización de los costos ambientales. Recordamos este gráfico en donde hablábamos que este componente es un sacrificio que hay que dejar de percibir en aras de la sustentabilidad. El problema es quién paga eso o quién paga los costos ambientales, los pasivos ambientales, cuando se degradan los ecosistemas. Y ahí es donde está este concepto de esas retribuciones, de esa internalización de los costos ambientales en los modelos de producción, que hoy en día se está reclamando tanto en muchos de los países para incluir inclusive en las contabilidades nacionales. Veamos este caso en Argentina, que ocurrió como parte del proceso de conservación de glaciares. Argentina produjo una ley que decía que los glaciares se debían conservar, todos los glaciares. Entonces, es como la ley de conservación de humedales. Bueno, había que mapear y decir dónde estaban los glaciares. Y para eso se contrató a esta institución, el Yanila, que es parte de un organismo nacional, para que fuera a todos los sitios y dijera esto es glaciar y esto no es glaciar. En ocasiones no es fácil identificar un glaciar. Por ejemplo, ahí en el centro de la fotografía hay un glaciar. Quizá algunos de ustedes no lo vean, pero ahí está el glaciar. Entonces, para las mineras era muy difícil saber dónde podían hacer o dónde no podían hacer minería porque no estaba muy claro dónde había o dónde no había glaciares. Ahora, las mineras han estado peleando enormemente por esto porque argumentan
que la actividad minera es una actividad de un gran impacto económico, y es cierto, tiene un gran impacto económico mientras dure la explotación del recurso. Recordemos que por definición la minería no es una actividad sustentable, porque es una actividad extractiva de un producto que se acaba y listo, ahí terminó la explotación minera. El Yanila hizo algo muy interesante. El Yanila descubrió que había una relación entre los ríos, en el caso de Mendoza, en la provincia de Mendoza, en la provincia de San Juan, en Argentina, el caudal de los ríos y la nieve acumulada que se acumula y se mantiene mucho mejor cuando hay glaciares. En la gráfica pueden ver en azul, en esa línea azul, las mediciones de caudales en promedio de los ríos de esas dos provincias, de San Juan y de Mendoza. Y en rojo, las mediciones de las acumulaciones de nieve. Claro, ¿qué es lo que pasa aquí? La fuente de estos ríos son los deshielos. Entonces, cuando hay más hielo, hay más deshielo, hay más agua. Mendoza y San Juan son áreas áridas, muy áridas, y lo que han hecho los argentinos es crear básicamente unos especies de oasis. Entonces, hay una relación directa entre el agua de los ríos y la disponibilidad de nieve, que está relacionado con la presencia de los glaciares. Los glaciares de alguna manera sostienen la nieve y hacen que se vaya derritiendo de manera mucho más paulatina. Tienen la misma función que un bosque, como una espuma, como una esponja de un bosque. Esa misma función. Ahora, lo interesante aquí es que adivinen quién se nutre de esos ríos. Lo que ven en la parte baja de la fotografía, donde se ven unos palitos, son siembras de uva, son viñedos. Claro, Mendoza es una de las provincias, igual que San Juan y otras del norte argentino, son de las provincias más famosas en producción de vino. ¿De dónde sale el agua de esos vinos? Sale de esos ríos. ¿Y de dónde viene? Del deshielo de esas cordilleras que están atrás. Ese cerro que ven ahí es el Cerro Tupungato, es el segundo cerro más alto de América. Tiene solamente como unos 100 metros menos que la Concagua, que la Concagua está un poquito más al norte de esa fotografía. Entonces, claro que las mineras producen una gran cantidad de dinero, pero si las mineras destruyen los glaciares y alteran ese régimen hídrico, Mendoza va a reducir notablemente o a perder su producción de vino. ¿Quién va a compensar el costo social y económico de no producir vino en Mendoza, siendo su producto estrella? El vino para Mendoza es como el café para Costa Rica. ¿Las empresas mineras van a pagar esos precios? No lo creo. Entonces, viendo este gráfico, podemos ver que las empresas mineras proponen una extracción poco sustentable, pero de un gran impacto económico. Entonces, por un lado, la disyuntiva que tiene el gobierno de Mendoza es si da esos permisos a las mineras y obtiene esos grandes dividendos, esa gran rentabilidad en empleos, en regalías, en impuestos y en una serie de cosas que generarían esa explotación minera. O apuesta a un modelo sustentable, como el caso de los vinos, del que ya vienen trabajando hace muchos años, y no toman ese costo. Pero si toman ese costo, es probable que después vayan a tener que pagar un enorme costo ambiental y social para recuperarse de los impactos que han dejado las mineras. Eso es lo que vemos en este gráfico. Es el moradito del que ya conversamos en anteriores conferencias.
Ahí está el tema de la economía, el análisis económico que hay que hacer de estos procesos. No se trata, no estamos comparando un pedazo de hielo con una economía de escala como la que tienen las mineras. Estamos realmente comparando si nos vamos por un modelo cortoplacista de alto impacto, pero en corto plazo, que es la minería, y afectamos la cultura vinícola y todo el modelo económico basado en la vinicultura, o apostamos a un modelo más sustentable, menos agresivo, perdemos un ingreso enorme en corto plazo, pero mantenemos una economía más estable en el largo plazo. Si no manejamos esos conceptos económicos, no entendemos las disyuntivas en las que entran los tomadores de decisión. Esto es lo que plantea el enfoque ecosistémico en el ámbito económico. Tenemos que entender cómo funcionan las fuerzas económicas que modelan el territorio. ¿Cuáles son los incentivos que están haciendo que haya una actividad económica que está logrando ser o conservacionista o destructora? ¿Cómo modificamos a través de incentivos económicos, como por ejemplo incentivos de mercado en el caso de las certificaciones ambientales, o mismos incentivos económicos a través de los empréstitos, de las tasas para los préstamos en los bancos? En la conservación nunca nos hemos puesto a pensar en esto, pero nosotros deberíamos aliarnos a los bancos y entender cómo funcionan los bancos, y si podemos hacer que los bancos generen préstamos de bajo interés para industrias o agroindustrias que presentan modelos sustentables, tendríamos un enorme incentivo económico. De eso trata este ámbito en el enfoque ecosistémico, de cómo usar las fuerzas económicas a nuestro favor, y además de saber que los ecosistemas van a ser alterados y tienen que ser alterados para poder sobrevivir en la raza humana, siempre y cuando esas alteraciones estén dentro de los límites de su funcionamiento. Bien, hemos concluido así esta videoconferencia. Muchas gracias.